Ok, entonces, continuando, eh, dentro de la función print, como estábamos viendo, podemos sacar el restante o el residuo de una división utilizando el símbolo del porcentaje, las dos barras inclinadas, el slash, ¿sí? Sacamos un cociente de una división, o por ahí necesitamos una potencia, bueno, elevándolo con dos asteriscos generamos una potencia. En este caso un 3 al cubo nos saldría 27, ¿sí? Pero ¿qué más podemos hacer con print? Dice, en Python, el orden de ejecución de las operaciones aritméticas corresponde a las reglas de las matemáticas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo colocaría print 1 más 1 por 7, ¿sí? En las reglas de las aritméticas, siempre la multiplicación es lo primero que se ejecuta y luego después la suma. Entonces, entre 1 por 7 es 7, más 1, 8. ¿Sí? No es 1 más 1, 2, y ese 2 por el 7. Primero se realiza la multiplicación, ¿no? ¿Verdad? O por ahí si tenemos con paréntesis, entonces primero se hace lo que está dentro del paréntesis y luego las otras operaciones. En este caso sería 1 más 1, 2 por 7, 14. Fíjense que son operaciones básicas aritméticas. ¿Sí? Que por ejemplo en las matemáticas, la división, multiplicación, determinar el cociente y el restante son ejecutados primero, seguidos de la suma y la resta. Bueno, básicamente esto ya lo deberían conocer, ¿no? Los paréntesis pueden ser usados para cambiar el orden de las operaciones. Esto es lo que llevan nosotros en colegio, pero bueno, un poquito para recordar. Muy bien, y para concluir, dice, una función es un algoritmo que está compuesto en un lenguaje de programación y tiene un nombre único. ¿Sí? No puede haber una función o no puede haber funciones con el mismo nombre. ¿Sí? Por eso dice un nombre único. Luego tenemos algunas funciones pueden aceptar datos llamados argumentos. ¿Sí? En este caso, print, por ejemplo, acepta texto, acepta números y bueno, después también acepta operaciones básicas aritméticas. 3, dice print, nuestra función print, dice es una función que imprime los parámetros especificados en sus paréntesis. ¿Sí? Muy bien. Entonces, todos síganme, ejecuten su editor de código. Vamos a hacer unas pruebas. ¿Sí? Entonces vamos a abrir nuestro editor de código. ¿Sí? Entonces van a abrir su editor de código. Fíjense que en la anterior clase ya creamos nosotros una carpeta. ¿Sí? Y antes que hagamos un ejemplo, se van a descargar esta extensión. Esta extensión les va a ayudar mucho a poder saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces, nos vamos aquí a extensiones y van a buscar la extensión Material Icons. Material Icon. Aquí está. ¿Sí? Este de acá. Material Icon Theme. Lo voy a copiar si quieren. Esta extensión nos va a permitir que pueda identificar, ¿sí? qué tipo de extensiones estamos utilizando. Por ejemplo, Python, bueno, nos va a colocar los iconos de Python. Si por ahí un JavaScript y demás, fíjense, ya nos empieza a identificar el lenguaje de programación que estamos utilizando. Si estamos trabajando con carpetas, por ejemplo, fíjense, ya nos colocan redonditos, ¿sí? Si yo abro este de acá, fíjense, ya tengo carpetitas. Si es un texto, me coloca un icono de texto, etcétera, etcétera, ¿no? Nos va a ayudar, por ejemplo, un JSON, ¿sí? Nos va a colocar ahí dos llavecitas, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de extensión les va a ayudar a ustedes a poder identificar mucho más rápido eh, lo que estamos utilizando dentro de Python, ¿sí? Material Icon Team, ahí instálenselo para que lo tengan. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos eso, no es muy grande, así que no es muy pesado para que lo puedan descargar.
Ok, entonces continuando, nos vamos a crear un archivo dentro de nuestra carpeta que creamos la anterior clase. Le pego un archivito ahí, le digo ahí, ¿se acuerdan? Lo ve aquí donde dice New File, ¿sabes? Se genera este espacio y le vamos a poner que sea práctica 1.py. PY que hace referencia a Python. Lo voy ahí, y ese que ya lo reconoce con su icono y todo, que queda mucho mejor. Ok, entonces ahora vamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Practicar y revisar todo esto lo que hemos visto de Python, o sea, de la función print. Por ejemplo, yo digo print, bueno, vamos a meter un poco más de tamaño para que lo vean. Lo voy a... ahí. Ok, fíjense si yo escribo print, por ejemplo, ya me sabe, ya me sale que es una función, la podemos denotar por que está un cubo, ¿sí? Está un cubo, entonces, y está de color lila, puede ser, o por ahí uno lo ve de color rosado, también, bueno, nos dice, eso denota que es una función. Y bueno, nos dice qué es lo que hace. ¿Ok? Muy bien. Sí, perfecto. Julio César, no hay ningún problema, se les va a compartir el video. Ok, entonces yo quiero imprimir. Fíjense ya que al darle la función print, ya me dice qué es lo que quiere decir. Hola mundo, que es el básico. No, yo le voy a decir, mira, ¿sabes qué quiero? Entre paréntesis, vamos a colocar aquí, hola, ¿sí? Toma, soy Horacio. Ok, listo. Con esto ya tengo una función. Ya utilicé mi función print. Ya dentro de los paréntesis le estoy colocando con comillas simple, ¿sí? Lo que yo quiero que salga. Y si esto yo lo ejecuto desde acá, a través de la consola, tiene que salir, hola, soy Horacio. ¿Correcto? Vamos a bajar un poquito más. Muy bien. Entonces, esa es una primera. ¿Qué más podríamos hacer con Python? ¿Se acuerdan ustedes qué más podríamos hacer? Vamos a volver un poquito más atrás en nuestras diapositivas y vamos a ver. Por ejemplo, si utilizábamos coma y entre, por ejemplo, números, ¿sí? Ahí vamos a verlo. Lo vamos a colocar aquí. Entonces digo, hola, soy Horacio. Y si quiero números, bueno, entonces pongo 1,4, como está ahí. Estoy imprimiendo números y ahí está. Y fíjense que hay un pequeño espacio en el medio, ¿no ves? La coma es lo que genera. Muy bien. Ese sería otro ejemplo que estábamos viendo. O por ahí, el que estamos haciendo el otro ejemplo, perdón, a ver, el otro. Por ahí puede ser así. Hola. Y acá vamos a colocarle, puede ser así. Lo mismo, concatenando con una coma, ¿sí? Y lo mismo me sale, ¿no? Fíjense que la coma lo que hace es generar solamente un espacio, porque si nosotros no colocamos la coma como tal, ¿sí? Vuelvo a ejecutar, me sale punto. ¿Sí? Muy bien. Son formas de presentar nuestros datos por pantalla utilizando la función print. Si quieren generar una multiplicación, ¿no ven? Entonces 2 por 7, por ejemplo, print, que se ejecute y nos dice 14. Perfecto. Funciona muy bien. Si quiero hacer una suma, a ver, 2 más 7, por ejemplo, 9. Entonces, todas lo que es operaciones aritméticas, nos funciona muy bien.
¿no? Menos 5. En este caso, 2 menos 7, bueno, menos 5, ¿no? Todavía hay esa parte de si sale negativo o positivo. Y está también el que le colocábamos un texto, ¿no? Pues podemos colocarle doble comilla simple para el texto. Entonces, si queremos colocarle un texto, entonces vamos a ponerle, a ver, total, total, los puntos. ¿Y qué era para darle un espacio? Coma, y le ponemos aquí la operación. Pues vamos a ponerle 2 por 3. Ya, por 3. Y ahí está. No es necesario colocarle un espacio todavía aquí. Sí, sí, porque ya la coma genera el espacio. ¿Sí? Fíjense si yo coloco de nuevo con un espacio ahí, da lo mismo. ¿Sí? La coma es la que genera el espacio. La coma en este caso hace concatenar. Concatena algo con algo. En este caso, ¿qué estoy haciendo? Estoy concatenando un texto con una operación, o puede ser un número cualquiera igual. ¿Sí? No necesariamente una operación aritmética. ¿Sí? Luego teníamos por ahí el ejemplo de una potencia. Print. Vamos a borrar aquí en el tachito. Y bueno, nos sale 27. ¿Sí? Entonces, nuestra función print lo que nos hace es, uno, mostrarnos por consola lo que estamos viendo ahora, todo lo que está dentro de sus paréntesis. ¿Sí? Ahora, eh, ¿qué podemos mostrar? Podemos mostrar texto, ¿sí? Podemos mostrar números, podemos mostrar operaciones básicas de aritmética, ¿no? Entonces, pueden ser las 4 operaciones fundamentales, que son la suma, la resta, multiplicación y división. Por ahí, algo de potencias, o por ahí esto de acá, ¿no? Que estábamos viendo. Por ejemplo, si yo quiero hacer una operación básica, digamos, 9 dividido, por ejemplo, 3, sabemos que esa división me va a sacar que es 3 con un residuo de 0. Pero yo solamente colocando una sola barra, fíjense lo que sale. Me sale 3.0. Pero ¿cómo interpretamos esto? 3 es el cociente y 0 es el residuo, ¿correcto? Pero si yo quiero que solo me saque por ejemplo, el cociente, entonces con una doble barra, vamos a borrar el tachito, 3. Quiero que me saque el residuo, ¿vale? Como si un porcentaje, y tenemos solo el residuo. Por ejemplo, algo para que se vea, a ver, por ejemplo, 15, a ver, vamos a ver, 11. Vamos a borrar esto acá, hacer una operación, y nos saca 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, va a ser 3 por 3, 9, al 11, 2. Entonces, un residuo de 2. Si quería yo solo el cociente, doble barra, y lo ejecuto. Ahí. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo de estos comandos y operadores aritméticos, que estos son operadores que hemos visto, la suma, la resta, la multiplicación, la división, la parte de cociente, la parte de residuo, son operadores aritméticos que vamos a utilizar siempre, ¿sí? Pero lo estamos utilizando dentro de mi función print para que me muestre por pantalla. En este caso, por consola, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda o consulta hasta aquí? ¿Está claro? Perfecto. Espero que todos me estén siguiendo con el editor de código, con VS Code, para poderlo hacer.
ok. Quizás algunos de ustedes se deben estar preguntando por qué, bueno, a mí yo tengo de otros colores dentro de las extensiones. Les voy a pasar también, bueno, si quieren tener lo mismo, les voy a pasar también otra extensión que se utiliza. Tenemos una extensión más por si acaso, si quieren verlo. Se llama IntelliCode. Esto nos ayuda a este de acá. Es un asistente para el código. ¿Sí? Nos ayuda a tener un código más fluido. ¿Sí? Hay sugerencias en el código. Y cuando ustedes empiezan a escribir, bueno, nos sale cuáles son las posibles mejoras dentro del código o algo que puede escribirse, ¿no? Entonces, ahí les paso esta extensión más para que se lo puedan instalar. Sí, bueno, hay una pregunta de su compañero Camilo. Si funcionaría con un doble comilla, igual lo mismo, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces pueden utilizar comillas simples para dar texto. ¿Sí? Por ejemplo, hola mundo. ¿Sí? Esto lo vamos a poner acá. Funciona también con comilla doble. No hay ningún problema. ¿Sí? Ahí está. Va a funcionar siempre. Comilla doble o comilla simple funciona de la misma manera. ¿Sí? Solo que, por ejemplo, en otros lenguajes de programación es comilla doble, solamente texto, y la comilla simple se utiliza para otras cosas. Aquí en Python es lo mismo. Ok. Ah, ahí les voy a enviar a todos la extensión para que se lo puedan instalar. Muy bien, hasta aquí esta parte. Ahora vamos a ver otras diapositivas que tengo, donde ya vamos a entrar un poco más en el tema de lo que es Python. ¿Sí? Ya vimos una introducción, que es Python, cómo funciona como tal un lenguaje de programación, las tres definiciones que debemos conocer, que es qué es un algoritmo, qué es un lenguaje de programación, qué es un programa, ¿sí? Y bueno, la introducción, qué es una función, ¿sí? Como tal. Igual lo vamos a ver un poco más, lo vamos a profundizar más sobre qué es función y cómo se aplican las funciones, ¿sí? Pero ya entrando más ya al lenguaje de programación, vamos a ver estas diapositivas. Vamos a ver qué es, eh, ya vamos a entrar a lo que es variables. Ya vimos la función print, me hace todo lo que muestra en pantalla, todo lo que está dentro de sus paréntesis. ¿Sí? Puede mostrar texto, puede mostrar números, operaciones básicas de aritmética. ¿Sí? Y bueno, también podemos mezclar entre texto, operaciones aritméticas, texto y números. ¿Sí? Muy bien. Dejando eso de lado, vamos a entrar ya a cómo vamos a programar. Primero, ¿qué son variables? ¿Sí? Algo que se utiliza siempre al momento de programar. Variables. ¿Qué es variable? Una variable es un elemento de datos que tiene su propio nombre. Las variables son usadas para trabajar con datos que pueden cambiar. ¿Sí? Definiendo una variable, dice, si desean usar una variable en su programa, necesitan crear una variable dándole un nombre, establecer el valor de la variable. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, tenemos aquí hours, función horas, es igual a 6. Entonces le estoy dando un nombre y a ese nombre le estoy dando un valor. ¿Qué quiere decir? Que horas me vale 6. ¿Sí? Puedo crear otra variable que diga minutes o minutos, que es igual a 42. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la variable minutes como tal vale 42.
Y si esto yo lo coloco en un print, por ejemplo, puede ser print, según las estadísticas, coma, en 2019, un usuario de Internet pasó, y si quiero llamar a una variable, en el print solo coloco la variable. No me va a salir hours, me va a salir el valor de la variable. ¿Sí? Horas y minutos. En el día en cada día. ¿Sí? Vamos a hacer este ejemplo que están viendo en pantalla en el editor de código. Si nos vamos a nuestro editor de código y a ver, vamos a hacer. Entonces, ¿cuál era el ejemplo? Entonces, me voy a crear una variable, horas, y lo voy a hacer igual a 6. Por ahí en algunos lenguajes de programación, por ejemplo, PHP, C# y demás, se utiliza punto y coma, o a veces dos puntos, coma, para separar las variables. En Python basta que yo le diga la variable a qué va a ser igual y listo. Lo voy ahí, minutos, bien, va a ser igual a, ¿cuánto era? 42, ya está. Pues ya tengo, ya. Fíjense cómo ese IntelliCode, esa extensión, me da sugerencias, ¿no? Por ejemplo, ya hice horas, minutos, bueno, si segundos también vas a utilizar. ¿Vale? Esto sí es que lo quiero, ¿no? Si no lo quiero, no pasa nada. Entonces vamos a utilizar la función print, ¿no? Print, y le decimos acá. Vamos a hacer con la doble comilla para que vean que también se puede hacer. Se puede hacer con la comilla simple, no pasa nada. Pero vamos a hacer la prueba también con la comilla doble para que lo vean. Entonces, según las estadísticas, coma, en 2019, un usuario ujú, de Internet pasó, eh, pasó, epa, pasó, que fue una comilla, ok, pasó, ahí cerraría mi comilla, coma, ahora tengo que concatenar. ¿Con qué voy a concatenar? Fíjense ya, bueno, me lo sugiere, pues lo voy a concatenar con la variable horas. Horas. No es necesario que le demos un paréntesis, pero a veces creo que los que ya llevaron otro lenguaje de programación, siempre hacemos eso, ¿no? Coma, un espacio, coma, espacio. O al momento de escribir también, ¿no? Si están escribiendo ustedes un documento en Word, por ejemplo, siempre colocan coma, espacio. No pasaría nada, ¿sí? Van a ver igual que yo coloco coma y espacio. Horas, eh, coma, espacio ahí, y le digo horas. ¿No ve? ¿Qué es lo que está haciendo? Me va a decir, según las estadísticas, en 2019, un usuario de Internet pasó, llama a la variable horas, me va a salir 6 ahí, y va a decir horas. Ahora, ¿con cuántos minutos? Coma, minutos, la variable minutos. Fíjense que ya me da incluso en un preview, una vista preliminar, cuánto vale mi variable minutos, ¿no? Minutos, y aquí le damos coma, espacio, minutos, minutos en línea cada día. Pum. ¿Sí? Muy bien, ya tengo ahí mi primero. Ahora vamos a ver qué es lo que nos muestra. Ok. Entonces, ¿qué dice? Según las estadísticas, en 2019, un usuario de Internet pasó 6 horas, no me está diciendo horas, 6 horas, 42 minutos en línea cada día. ¿Sí? Entonces, podemos concatenar texto con variables. ¿Sí? ¿Y qué es una variable? ¿Se acuerdan que era una variable? Vamos a ver. Acuérdense, a ver. Era una variable. Es un elemento de datos que tiene su propio nombre. Obviamente esta variable tiene su propio nombre y su propio valor. ¿Sí? Si yo quiero que la variable cambie, obviamente, de valor, bueno, más abajo tendré que darle un nuevo valor. Actualizar ese valor.
pero siempre una variable tiene un propio nombre y su propio valor. ¿Sí? Muy bien, ya hicimos este ejemplo. Vamos a ver más, dice. El operador de asignación. Dice, para establecer un valor de una variable, necesitan usar el operador de asignación. ¿Cuál es el operador de asignación? El igual. Con el igual estoy diciendo, mi variable hours, en este caso, es igual a un valor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hours vale 6. Y cuando yo llame a la variable hours, ¿sí? Lo que estoy haciendo es acceder a su valor como tal. No me interesa a mí hours como tal, ¿no? Yo quiero saber cuánto vale hours. Entonces, 6. Entonces, fíjense, dice, si yo imprimo print hours, me va a imprimir 6, lo cual vimos en el editor de código. ¿Sí? Por ejemplo, dice, el operador de asignación puede cambiar el valor de una variable existente. Bueno, valía 6. Ahora, si yo vuelvo a colocar el mismo nombre y le cambio el valor, lo que estoy haciendo es actualizar. ¿Sí? Quizás para algunos, como ya tienen un conocimiento, bueno, se dieron cuenta. Para los que recién están empezando, esto es como actualizar el valor de mi variable. ¿Sí? Entonces, vamos a volver al ejemplo con nuestro editor de código. Y por ejemplo, fíjense, la variable horas vale 6 como tal, vale 6. Yo me acerco a horas, me dice vale 6, ahorita está valiendo. Perfecto. Y yo aquí abajo, ¿sí? Aquí abajo, no voy a actualizar, le voy a decir horas, ahora horas vas a valer 8. Entonces, ¿qué pasó? Pasó de valer 6 ahora y ahora va a valer 8. Yo me vengo acá, fíjense, vale ahora 8. Si yo corro este programa, ahora me va a salir que pasó 8 horas en Internet. ¿Sí? Entonces, el operador de asignación es el igual, perfecto. Y si yo quiero actualizar mi variable, no es más que todo volver a escribir el nombre de la variable y darle un nuevo valor. Vamos a ir viendo durante todo el curso que pueden no solamente darle como tal un valor, pueden darle un texto, pueden darle que se haga una operación. ¿Sí? No se preocupen de eso. ¿Sí? Muy bien. Que no lo entiendan hasta ahí, está muy bien. Ok, ¿qué más tenemos? Entonces ya tenemos el operador de asignación que actualizaría en este caso el valor de mi variable. ¿Sí? Ahora dice, ¿qué nombre pueden darle a una variable? Dice, pueden usar letras, dígitos y guiones bajos. Cada nombre de variable debe empezar con una letra o un guión bajo. Un nombre de una variable no debe utilizar los comandos del lenguaje y otros nombres reservados. Eso sí, por ejemplo, no puedo yo tener una variable print. ¿Sí? Entonces, si yo agarro acá, por ejemplo, si estoy en mi editor de código, aquí abajo, y yo digo print, fíjense que print ya es una función de netamente de Python. Pero si yo le digo print va a ser igual a 5, ¿ya? Y si esto lo corro, ¿ya? Pero después me va a generar esto un error. No puedo yo tener una palabra reservada como tal que sea igual a 5. No puedo yo usar funciones así. Entonces tengo que darle un nombre único. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son esos nombres únicos. Por ejemplo, dice, compare los nombres de variables efectivos y poco efectivos. Cuando nosotros estamos empezando en un desarrollo, estamos empezando a ser programadores, ¿sí? Lo que tenemos que dar nosotros son variables que nos ayuden a recordar qué es lo que están haciendo, qué función está haciendo esa variable dentro de todo mi programa. Me van a decir que ustedes van a escribir líneas y líneas de código. Y por ahí te encuentras una variable que diga A igual a 56, ¿sí? ¿Y qué dice?
Otros programadores no comprenderán para qué es esta variable. Sí, imagínense, están con líneas de código. Vamos a decir que son más de miles de líneas de código y encuentran un ASI igual a 56. Se van a romper la cabeza buscando todo durante todo el código, haciendo una reingeniería para saber qué era A. Sí, y por ahí era solamente una suma, pero como tal, A no me dice nada. O por ejemplo, ponerle un num. Bueno, num es un número, listo, perfecto, ya sé que es un número, pero ¿de qué? ¿Este número de dónde viene? ¿De dónde sale 1.34? Ya está asignado, ya es una constante, qué sé yo. Entonces, sería bueno tener una variable que se asemeje y me diga qué es lo que hace. Por ejemplo, dice number of students at the school igual a 1108. Sí, esta variable a mí me dice que es, bueno, el número de estudiantes de un colegio. Perfecto. Pero es muy largo. Dice, no es conveniente utilizar. Si bien cumple lo que me tiene que dar de información de lo que representa la variable, es muy largo. ¿Sí? Pero, por ejemplo, efectivo. Por ejemplo, dice, surname, Smith, dice, el nombre explica el propósito de la variable. Perfecto. Ya me está diciendo que el apellido es Smith. Muy bien. Ticket price, el precio del ticket. Ah, muy bien. 1199. El amount of students, el promedio de estudiantes, 826. Perfecto. Yo sé qué me dice. Dice, sus compañeros programadores podrán leer su programa y comprender el punto rápidamente. Luego que ustedes ya pasen la programación, ya sean programadores y demás, cuando estén en un equipo de desarrollo, donde un equipo de desarrollo comprende de varios programadores, no están en un proyecto, entonces ahí lo que vale mucho es darle el nombre a las variables. ¿Sí? Por ejemplo, yo coloco A igual a 56 y estoy en un equipo de trabajo, un equipo de desarrollo, y Brenda es mi compañera. Y ella lo primero que va a hacer va a decir, bueno, Horacio, ¿qué es A? ¿Por qué pusiste A? No lo entiendo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Yo explicarle a Brenda, voy a perder mucho tiempo explicándole para que entienda que era A. Pero si yo le colocaría suma, sum, guión bajo, no sé, A más B, un ejemplo cualquiera. ¿Sí? Ah, entonces Brenda ya sabe que esa era la suma de A más B. Listo, ya está. No tengo que explicarle, no pierdo tiempo explicándole. Ella ya se da cuenta y se trabaja. De esta manera, en un equipo de desarrollo, se tiene que tener una de las partes fundamentales es darle la explicación en la variable, qué es lo que hace. ¿Sí? Ahora, ¿qué más tenemos? Dice tipos de datos. Dice los datos ocultos detrás de los nombres de las variables pueden ser de tipos diferentes. Conocemos tres: números enteros, fracciones decimales, datos de cadena. Diferentes tipos de datos pueden ser usados para programar acciones diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, un entero con int para hacer un número entero. Si quiero decimales, bueno, va a tener que ser un float. Si quiero un entero con una operación aritmética, bueno, entero. O puedo hacer una operación con decimales, bueno, también float. ¿Sí? Fíjense, el salario, 1000, 10, 22, y el total del salario va a ser la multiplicación de estos dos números. Fíjense que estamos dando variables a las cuales ya les he asignado un valor y genere una variable total que va a ser la multiplicación de las dos variables. Y obviamente me va a imprimir total. ¿Sí? Muy bien. Ok, vamos a hacer ese ejemplito. Vamos a poner aquí salario igual a 100, horas igual a 5, y lo de aquí total, pues es igual a salario por horas. Y aquí me dice print total. Si yo lo imprimo, me va a salir 500. Perfecto. ¿Sí?
es una forma de utilizar las variables. Y se lo voy a copiar de código al chat. Muy bien. El día de hoy, la clase la vamos a terminar acá, para que no sea, vamos a pasar la otra clase a otra cosa, muy diferente, pero muy importante que lo entiendan hasta aquí todo. ¿Sí? El video lo voy a subir en minutos más a YouTube. Ya les voy a pasar al grupo de WhatsApp el enlace para que lo puedan ver. ¿Sí? Entonces, hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos el día jueves para continuar con estas clases. ¿Sí? Que tengan una muy buena noche. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Hasta el jueves. Hasta luego, Inge. Buenas noches. Bien, perdón.